saludos a todos nuestros burbujeros, bienvenidos a esta nuestra nueva segunda temporada. Iniciamos esta segunda temporada con Víctor Chinestra. Hola Víctor, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, por contar conmigo otra vez. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí otra temporada. Es un placer, es todo un placer. Y hemos venido aquí, finalizamos en la primera temporada con la escritura y ahora mismo vamos a abrir un nuevo melón muy interesante, sí, que es la guerra de Troya, ni más ni menos. Eso es, de aquí pueden salir muchos spin-off para programas, pero hoy nos vamos a centrar en un tema, ¿no?, que ha fascinado a los seres humanos durante mucho tiempo, que es la guerra de Troya, ¿no? Ese poema épico que constituye una leyenda fundamental para la cultura grecorromana, ¿no? Y que ha llegado hasta nosotros pues como un poema épico y como un referente, ¿no?, para la cultura y también para la literatura de Occidente. Y para la historia, supongo también. Y para la historia, sí, eso es lo que vamos a intentar desentrañar hoy, de qué tiene de histórico, ¿no?, todo esto de la guerra de Troya. Vamos allá. Vamos a empezar un poco pues haciendo una introducción, ¿no?, de qué es esto de la guerra de Troya, ¿no? La guerra de Troya es un episodio supuestamente histórico, ¿no?, que fue recopilado por Homero, ¿no?, en las dos primeras obras escritas que tenemos en griego de la literatura occidental, que son la Ilíada y la Odisea, ¿no?, que como vemos es una obra pues trufada con mitología, con hechos épicos, con batallas, pero siempre nos hemos preguntado los historiadores, los arqueólogos, qué hay de realidad en todo esto, ¿no? ¿En qué se basó Homero para esta historia de la guerra de Troya? ¿Fue una simple invención o hay algún hecho histórico que respalde toda esta épica? Claro, igual que los personajes, ¿no? Ya veremos. Eso es, los personajes de dónde salen, ¿no? Esos nombres de Aquiles, Héctor, Odiseo, Ajax, toda esta gente, ¿no?, de dónde sale. Bien, al principio, en la Edad Antigua, ¿no?, griegos y romanos, no discutían que esto fuera una invención, lo daban como un hecho histórico verdadero, y de hecho era la leyenda fundacional de la nación, ¿no?, griega en ese momento, y también sirvió para los romanos como un punto en el que justificar o legitimar su procedencia de esa tradición griega. Porque de ahí sale la Eneida. Efectivamente, la Eneida es intentar vincular la historia romana con la historia de la guerra de Troya, ¿no?, para más o menos equipararse con los griegos, ¿no?, que era la cúspide de la civilización en ese momento. Y a nosotros, ¿cómo ha llegado esta guerra de Troya, ¿no? La Ilíada al final y la Odisea nos han llegado a nosotros como esos referentes literarios, pero hemos hecho todo tipo de adaptaciones documentales, películas, artículos, excavaciones arqueológicas centradas simplemente en buscar estos sitios míticos de Troya, de Micenas. El arte y la escultura siempre han estado ahí, ¿no? Vemos cómo obras de arte han representado durante toda la historia episodios de la guerra de Troya, los personajes, héroes, dioses, etcétera. Bueno, pues si vas a Grecia, si vas a estas zonas, pues tienes hasta souvenirs y coleccionables, ¿no?, de la guerra de Troya. O sea que en nuestra cultura ha calado mucho los episodios de la guerra de Troya, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la película más taquillera, ¿no?, de Brad Pitt y Eric Bana. Buenísima película, por cierto. Dejamos a un lado el rigor que tenga o no, pero como película es un peliculón. O sea, no vamos a engañarnos. Y también, se me olvidaba decir los troyanos informáticos, ¿no?, que ha llegado incluso a términos de muy bien visto, de la jerga y del lenguaje tecnológico informático, ¿no? Lo del caballo de Troya, digamos que igual es el episodio más reconocible y que más nos ha calado de la guerra de Troya, ¿no? Y que ha llegado incluso pues a denominar a los
virus informáticos como los troyanos. Cierto, cierto. Hace relativamente poco escuché que están estudiando si realmente fue un caballo. Bueno, primero si existió o no. Sí, eso y luego si es un caballo, si era un caballo, era un barco, creo recordar. O si eran varios caballos. Ajá. No, digamos que de la obra de Homero esto es lo menos creíble. O sea, hay muchas cosas que se puede discutir si fueron ciertas o no, pero lo del caballo, los troyanos igual los tomaban por muy tontos, ¿no? Metemos el caballo aquí y no se dan cuenta. O sea, es de lo menos creíble, ¿no? Lo del caballo. También dicen que fueron varios caballos, ¿no? Que es imposible meter tanta gente dentro de un caballo de madera y la tecnología para construirlo en ese momento, para transformar un barco en un caballo, digamos que eso es lo más debatible. Bien, entonces, se trata de hechos reales en la antigüedad, no tenían duda de ello. Luego en la Edad Media, en la Edad Moderna, ya se empezó a quedar en el olvido, ya se ponía en duda y empezó a considerarse pues como un relato mitológico más, como que no tenía ningún tipo de basamento histórico. Y ya en el siglo XIX, cuando nace la arqueología y se empiezan a descubrir pues civilizaciones anteriores a la Grecia clásica, como Micenas, como la cultura cretense, el palacio de Nosos, y empieza a haber un nuevo interés por Troya, ¿no? Después del descubrimiento de estas civilizaciones. Y así es cuando pues, diversos arqueólogos, como Schliemann, que es considerado como el padre de la arqueología, aunque luego hablaremos un poco de él porque era un personaje muy curioso, pues dieron un nuevo impulso a esta investigación sobre si la guerra de Troya había tenido o no lugar. En la actualidad se considera que sí, que tuvo lugar una guerra o por lo menos un conflicto en un contexto histórico de la Edad del Bronce, ¿vale? En el Bronce reciente, ¿os acordáis de cuando hablamos de la metalurgia, ¿no? De las edades? Pues estaríamos en la Edad del Bronce más cercana a nosotros, en la del Bronce final, que sería sobre finales del segundo milenio antes de Cristo. La situación del Mediterráneo oriental en ese momento es que había dos grandes potencias, ¿vale? Que controlaban el Mediterráneo, que eran, como vemos en el mapa, los hititas en la península de Anatolia y los micénicos en Grecia. Anatolia, que está en lo que es hoy Turquía. Hoy es Turquía, efectivamente. Y entre medio, entre ambas, estaría la región de Troya, ¿vale? Lo que conocemos como la Tróade. Un donde espacio, pone Troy, ¿no? Eso es donde pone Troy, sería la ciudad de Troya, y es un espacio muy goloso para ambos. Es un espacio fronterizo, ¿no? Que está en la periferia de ambas potencias y que, si nos fijamos en la situación, es una plaza estratégica para controlar el estrecho del Bósforo, ¿no? El paso entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Por lo tanto, podemos establecer que tiene sentido que hubiera conflictos entre hititas y micénicos por el control de esa zona, ¿no? Y que Troya fuera una de las regiones en las que chocaran esas dos potencias. El florecimiento de ambas culturas sería en torno al 1700-1200. ¿Vale? En el 1200 desaparecen tanto micénicos como hititas por la llegada de unos señores conocidos como los pueblos del mar, que estos dan para un capítulo, incluso dos enteros, pues sí, porque destruyeron, ahí se ve en el mapa, los fueguecitos, son todas las ciudades que fueron destruidas por los pueblos del mar. Pero nadie sabe de dónde salía esa gente. ¿Ah, sí? Ni quiénes eran. Hay muchas teorías, hay investigaciones, pero no se sabe exactamente de dónde salieron y quiénes eran en los pueblos del mar. ¿Y tal como vinieron, se fueron? Sí, tal como vinieron, no vuelven a aparecer en las fuentes ni en ningún tipo de resto arqueológico. Simplemente destruyeron, acabaron con imperios. El único que sobrevivió fue Egipto, pero que también tenemos en los jeroglíficos referencias a ellos. Sí. Y bueno, entonces el 1200 sería la fecha límite. A partir de ahí no podríamos situar la guerra de Troya. Entonces la guerra de Troya tendría lugar eso, entre el 1700 y 1200 antes de Cristo, ¿no? de existir. Sí. Para probar su existencia, pues tenemos que ir a las fuentes. Hay fuentes que nos hacen referencia a la guerra de Troya. La primaria sería las fuentes literarias, ¿no? La Ilíada y la Odisea y los posteriores ciclos troyanos, la Eneida, es decir, toda la literatura que se derivó de
de estas obras de Homero. Estos dos poemas épicos atribuidos a Homero fueron escritos en el siglo VII a.C., es decir, en el siglo VIII, en torno al 800 a.C. Por lo tanto, serían pues mucho después, cientos de años, después de la supuesta guerra de Troya. Entonces surgen aquí varias cuestiones, ¿no? Lo que se ha denominado como la cuestión homérica, por parte de los historiadores, que en realidad son varias preguntas, son varias cuestiones. La primera, más importante, es si Homero existió de verdad, es decir, si existió Homero. Y la segunda sería si Homero estaba relatando episodios de la Edad del Bronce, es decir, lo que retrata en sus obras refleja la sociedad, la política, la forma de hacer guerra de la Edad del Bronce, o la Edad del Hierro, que es cuando el propio Homero está escribiendo la obra, cuando la compone. Entonces, estas dos preguntas son las que han guiado a los historiadores para intentar desentrañar estos dos enigmas. Porque la primera, de Homero, realmente no sabemos demasiado de él ni de su vida, ¿no? Las fuentes que hablan de Homero son muy posteriores. Sí que es verdad que se le tenía en gran consideración como un bardo errante, ¿no? Como un juglar que iba viajando por las distintas localidades griegas y iba cantando en los episodios de la guerra de Troya. ¿No? Que podemos vincular esta figura de Homero con figuras de juglares que siguen existiendo, pues, por ejemplo, en los países balcánicos, como en Serbia. Está la figura de los guslari, que son estos rapsodas, ¿no? Eslavos que van relatando poemas épicos, ayudados de una especie de lira, ¿no? Y siguiendo patrones rítmicos, pues van recordando mediante tradición oralmente la memoria estas historias, ¿no? Y Homero, digamos que sería pues una especie de rápsoda, ¿no? Considerado así. Hay varias sugerencias por parte de los historiadores. Algunos dicen que Homero, bueno, la más tradicional es que Homero de su propia cabeza compiló y combinó y puso por escrito toda la guerra de Troya, es decir, los hechos de la guerra de Troya los compiló él y los puso por escrito en estos poemas. Otras es que Homero simplemente fue un mero transmisor, ¿no? Que recogió toda la tradición oral anterior y ya cuando había un sistema de escritura, que lo vimos en el último programa, ¿no? de la temporada anterior, ya cuando en Grecia surge el sistema de escritura silábico, puso por escrito este poema, ¿no? Pero simplemente era un mero recopilador de la tradición oral. Otras teorías dicen que había varios Homeros, es decir, que la Ilíada y la Odisea incluso son de autores distintos. Ha habido investigaciones del estilo literario, de cómo está escrito, que hay diferencias entre uno y otro, y algunos expertos consideran que está escrito por dos personas distintas. ¿No? Incluso pues, se ha llegado a plantear pues, que si alguno de ellos sería una mujer, ¿no? Que habría autores y autoras de la Ilíada y la Odisea, que no sería simplemente una persona o dos, sino que serían varios autores. Y la última es que Homero directamente no existe. Que Homero no es un término que designa a una persona, sino que es un término que designa a una profesión. Es decir, que los Homeros o el Homero era el término griego para referirse a estos bardos itinerantes que específicamente cantaban sobre la guerra de Troya. Es decir, que supuestamente habría un primer Homero que se dedicaba a esto y todos los que fueron heredando esta profesión, ¿no? Se les llamaba Homeros. ¿Vale? Y que estos Homeros pues eso, iban itinerando por los pueblos cantando la guerra de Troya. ¿No? Esta sería la última teoría, la más innovadora. Pero bueno, ¿Y tú te al final yo no me quedo con ninguna porque aquí no es cuestión de mojarse, no sé, tenemos muy pocos datos sobre Homero y realmente lo que importa es si existió o no es el legado que ha dejado, ¿no? Lo de menos es quién fuera este señor o si existió o si fueron varios. ¿No? La verdad es que, como llegaremos al final a unas conclusiones, pues es una historia que cada época pues, se ha ido dejando su granito, su impronta en el relato. La otra cuestión homérica, bronce o hierro. Es decir, ¿se hace referencia a la edad del bronce o hace referencia a la edad del hierro? Bien, se ha estudiado la recitación que hace Homero de la guerra
los detalles que ofrece sobre armamento, sobre los guerreros. Hay elementos que son propiamente de la Edad del Bronce, pero también introduce elementos que son exclusivos de la Edad del Hierro y que no había en la Edad del Bronce, como los escudos torre, por ejemplo, que hacen referencia a Ajax con su escudo torre. Eso solo existe en la Edad del Hierro. Por lo tanto, es una combinación. Combina lo que conocía Homero de la Edad del Bronce y esos elementos de la Edad del Hierro lo que reflejan es que se fueron introduciendo cambios en la historia original. Pues en cada época, como hemos dicho, la impronta va quedando, pues claro. Cada rápsoda o cada juglar pues iba introduciendo términos que eran más cercanos a la gente a la que cantaban estos poemas. Por eso tenemos esa combinación. Entonces sí que es cierto que hace referencia a un hecho de la Edad del Bronce, aunque eso pues con licencias literarias de introducir elementos del hierro. Entonces, veredicto. ¿Puede hacer referencia a hechos reales la Ilíada y la Odisea? Ahí vamos. Sí, efectivamente podemos afirmar que puede hacer referencia a hechos reales, ¿no? Por el contexto histórico y por las características que nos ofrece la obra de Homero. Ahora, podemos decir cuáles fueron las causas en la Ilíada y la Odisea. Todos sabemos, ¿no?, cuál es la causa de la guerra. París y Helena. Efectivamente, el amor, ¿no?, entre París y Helena, el rapto de Helena. El rapto entre comillas, porque según lees fue rapto, sí. Luego parece ser que ella se va con él. Claro. Ella estaba casada, por cierto. Estaba casada con el rey de Esparta, que no estaba muy contenta con su matrimonio, ¿no? Y huye con París, ¿no?, que es considerado por los griegos como un rapto, ¿no? Depende de quién cuente la historia. Ahí está. Eso es. Pero claro, estos son causas que si vamos a un análisis histórico, pues igual podemos ver que el interés de Grecia, en este caso de Micenas, en Troya era más político y comercial, ¿no? Como hemos visto, era una zona muy deseada, una zona estratégica, entonces las causas serían políticas y comerciales. ¿Puede ser que el casus belli, no, la chispa que encendió la guerra, fuera un rapto o la huida de Helena? Sí, ¿por qué no? Tenemos otros ejemplos en la historia de casus belli así muy puntuales que han iniciado una guerra. Por ejemplo, tenemos también una época similar en el siglo XIII a.C., una guerra entre los egipcios y los hititas, que el casus belli fue la muerte de un príncipe. La muerte de un príncipe desencadenó la guerra. Más recientemente, la Primera Guerra Mundial también, el casus belli es el asesinato del archiduque de Austria. O sea, que un pequeño hecho histórico puede desembocar en una guerra, ¿no? El estallido de una guerra que, claro, detrás lleva pues sus causas políticas, comerciales, sociales, pero al final es eso, un hecho que en otro contexto podría ser insignificante, desencadena una guerra, ¿no? Pues el rapto de Helena podría ser uno de ellos, ¿no? Podría haber pasado como el casus belli. Bien, aparte de las fuentes griegas de la Ilíada y la Odisea, también tenemos referencias a posibles conflictos que podrían ser la guerra de Troya en los hititas, o sea, en la otra parte. Ah, claro. Porque los hititas también escribían en cuneiforme, como vimos, en tablillas. Pero escribían. Y cuando se empezó a excavar la capital del reino hitita, que está cerca de Ankara, se llama Hattusa, el yacimiento, se descubrieron pues miles de tablillas cuneiformes, de las cuales queda mucho por descifrar aún. Claro. Y hay más suposición que certeza, ¿no?, en los datos que ofrecen estas tablillas. Pero tenemos datos muy interesantes que vinculan directamente lo que cuentan las tablillas hititas con lo que cuenta Homero en la Ilíada y la Odisea. En primer lugar, encontramos el término o la ciudad de Wilusa, referida en las tablillas, haciendo referencia a una ciudad muy rica y muy poderosa. Leemos las tablillas. En la región de la Tróade, o sea, en la región oeste de la península de Anatolia. Y claro, el término Wilusa se podría vincular con el término que utiliza Homero para referirse a Troya en la Ilíada, que sería Ilios, pero en algunas versiones más antiguas aparece como Wilios, con W. Entonces podríamos vincular Wilusa hitita con la Wilios homérica, Ilion y Troya. O sea que esto es suposición, pero claro, todo da a indicar que podrían estar refiriéndose a la misma ciudad.
Sí. De hecho, las tablillas que mencionan a Wilusa detallan 4 guerras en las que se enfrentaron la ciudad con los hititas y en la que también estuvieron presentes los griegos, estuvieron implicados. Ahora veremos cómo. Aparecen nombres de reyes. Un nombre nos va a sonar mucho, que es Alexandru. Ah, nuestro querido el Grande. Que sería, no, pero no es el Grande. Se habla de un Alexandru, rey de Wilusa. Ah, de los hititas. Que, no, Wilusa era una ciudad independiente, o sea, no era ni griega ni hitita, o sea, estaba en medio de las dos. Entonces, los hititas y la ciudad de Wilusa tuvieron varios enfrentamientos, varios conflictos, y hablan de Alexandru de Wilusa. En las primeras versiones de la Ilíada, a Paris se le conoce como Alejandro de Troya. Alejandro de Ilión, de Troya, sería este Alexandru de Wilusa. ¿Vale? Se puede identificar. Es suposición, ¿no? Pero es muy goloso identificarlos, y muchos datos pues casan, ¿no? Ambos nombres se corresponden. Otro término muy interesante es el de los Ajiyagua, ¿no? Refiriéndose a un pueblo muy poderoso, mencionado en las tablillas, que entró en contacto con los hititas y que participó en los mencionados conflictos con la ciudad de Wilusa. Y qué casualidad que el término que utiliza Homero para referirse a los griegos de la Ilíada es aqueos, ¿vale? A los micénicos. Entonces podríamos establecer también el paralelismo entre Ajiyagua con aqueo, ¿vale? Porque el sonido de la K proviene de la J que utilizaban los griegos, entonces habría un paralelismo muy claro, ¿no? Hay una identificación que prácticamente no es discutida en la actualidad, que las tablillas hititas están haciendo mención a los micénicos, a los griegos de la Edad del Bronce, ¿no? Estos aqueos como los Ajiyagua. Y por eso son mencionados en varios conflictos en Wilusa. Entonces los textos hititas también nos aportan mucha información sobre la posible guerra de Troya. Lo que pasa es que, claro, las fuentes hititas hacen referencia a muchas guerras de Troya, no solo a una. Es decir, nos encontramos por lo menos con 4 conflictos recogidos en las fuentes hititas. Por tanto, ¿a qué guerra de Troya está haciendo referencia Homero de todas estas? Pues bueno, como las fuentes literarias no nos aportan una solución de cuál es la Troya de Homero, nos tenemos que ir a las pruebas arqueológicas. Es decir, a buscar qué restos materiales puede haber de estas guerras, ¿no? Porque hay muchas guerras que tenemos documentadas en fuentes escritas, pero luego en fuentes arqueológicas no tenemos ningún resto, y no se duda de su validez histórica, de que hayan ocurrido de verdad. En el siglo XIX, como hemos dicho, empieza ya la fiebre de la arqueología, y el padre de la arqueología es Schliemann, que es un empresario, típico burgués del siglo XIX, millonario, que está obsesionado con la Ilíada de Homero. Entonces coge todo su dinero, una Ilíada debajo del brazo, y se va a Turquía a excavar. En Turquía, ahí tenemos una fotografía de la excavación. En Turquía la toponimia hablaba de una colina llamada Isarlik, que en turco significa lugar de fortaleza, y estaba situada pues en la zona que tenía que estar Troya. Y entonces, claro, pues Schliemann dijo, tiene que ser aquí. Llegó a la colina, venga, aquí, a hacer un agujero. Porque claro, aquí la arqueología no existía ni como disciplina ni como ciencia, entonces era excavar a ver lo que te encuentras, ¿no? Pues como la gente que va ahora con los detectores de metales a buscar tesoros, ¿no? Sin ningún tipo de contexto, simplemente el buscar por buscar. Y hace una zanja de 14 metros de profundidad en la colina, y claro, encuentra la ciudad de Troya, bueno, lo que se identificó como Troya. Pero claro, al hacer el agujero se ha visto después, o sea, Schliemann no lo sabía, que había 9 capas de asentamiento, es decir, había 9 Troyas distintas allí. Pero claro, Schliemann acabó y dijo, aquí está Troya. Hasta aquí hemos llegado. Encontró tesoros, encontró joyas, coronas de oro, y dijo, ya está, esto es el tesoro del rey Príamo. Le puso la corona a su mujer, le hizo unas fotos. O sea que también encontró tesoros. Sí, encontró tesoros de oro, o sea, coronas, joyas, collares de oro,
Impresionante. Se los colocó a su mujer como si fuera Ajá. Helena de Troya. ¿Hay fotos de eso? Y le hizo una foto a su mujer, Sí. sí, con las joyas. Qué poquito hemos cambiado ahí, por cierto. Y Schliemann dijo, pues ya está, se ha acabado el debate, aquí hemos encontrado Troya, esto es el Ajá. tesoro del rey Príamo, a otra cosa. Ajá. ¿No? Que Schliemann luego se fue por ahí también a buscar Sí. más tesoros perdidos. Pero claro, luego la arqueología pues ha ido evolucionando y hemos visto cómo en Troya había muchos niveles de ocupación. 9 capas. Yo había oído 7, fíjate, 9. Sí, al final son 9, porque hay algunas que se mezclan casi. Ajá. En la que encontró las joyas era Troya 2, es decir, la segunda línea de ocupación. Era una ciudad muy rica, pero que no coincidía cronológicamente con la época del Bronce reciente. Sería posterior. Hay 2 Troyas que son las candidatas En el mismo lugar. a que sean. Sí, está bueno, claro, ¿no? en distintas mismo capas. sitio. O Por lo menos sea, el son lugar, niveles de ocupación en la misma por ciudad. lo menos el lugar sí que lo identificó correctamente. Eso es, sí. El lugar era ese. O lo más seguro es que sea ese. Sí, porque, sí. claro, Isarlik, lugar de fortaleza, pues es que habría una fortaleza allí. Ujú. Claro, tenemos 2 candidatas que serían Troya 6H, 6H, me encanta, tocado. que es una ciudad amurallada con un gran palacio, Sí. que fue destruida en torno al año 1300 a.C. O sea, casaría con las fechas. Lo que pasa es que se ha descubierto que la destrucción no sería por una guerra, sino por un terremoto. Bueno, sería la que destruyera la ciudad. Entonces esa descartada. Y luego está Troya 7A, que es, vamos, la pieza perfecta porque era destruida. Sí, efectivamente. Sí, Ese sí tocado que y es hundido, tocado. ahí sí que es tocado. Ahí sí. Destruida por un ataque de una potencia extranjera entre el 1260 y el 1240. O sea, Y me encanta, se cuadra perfecto. sabe que tras tantas capas que fue atacada por una potencia además extranjera. sí, que la ciudad fue sitiada, que la población que vivía digamos, fuera de las murallas se tuvo que refugiar dentro, que fue o sea, que las casas de fuera fueron abandonadas rápidamente y se tuvieron que refugiar, o sea, que fue sitiada, y se han encontrado puntas de flecha de factura egea, es decir, de factura griega, es decir, que fue atacada por griegos. Vale, perfecto, ya la tenemos aquí. Localizada. Pero no todo podía ser tan bonito. Y La tan fácil. ciudad era una ciudad pobre. Hemos dicho que en el 1300 un terremoto la había arrasado. Era una ciudad que no tenía palacios, no tenía riquezas, era una ciudad en reconstrucción. Ajá. Y las fechas, que en un principio parecían tan claras, no coinciden. empezaron a salir otras fechas que daban la destrucción como posterior. Podían haber sido los pueblos del mar. No, casaba más con las fechas de los pueblos del mar. Sí. Entonces ya se vio que esto pues tampoco casaba con la Troya que describía Homero, ¿no? Porque Homero describe una Troya con grandes murallas, riquezas, un palacio, y esa ciudad de Troya 7A no casaba, aunque sí que fuera pues asediada por los griegos. Bien, ¿a qué conclusiones podemos llegar de todo esto, ¿no? La conclusión es que el problema es que tenemos demasiados datos. O sea, no es que en otros... Siempre hemos protestado por la falta de datos. El problema y ahora es... va a ser lo contrario. Como en Los Simpsons, ¿no? El problema es la comunicación, ¿no? Demasiada comunicación. Pues aquí el problema es que hay demasiados datos. Y no hay un solo dato que sea una prueba irrefutable, ¿no? Que nos diga, esto es Troya. Entonces, vamos a remitirnos a lo que tenemos y qué conclusiones podemos sacar de ello. Las pruebas nos dicen que hay muchas guerras en la región de Troya, no solo una. Lo cual es lógico por lo que hemos dicho antes. Claro, por la zona de conflicto entre micénicos e hititas. Podemos sacar la conclusión de que Homero se tomó licencias literarias y que reunió personas y acontecimientos de un contexto de guerra intermitente, no porque no sería solo una guerra, sino que sería un ir y venir de periodos de guerra y de paz entre unos y otros, para crear un poema épico, no un libro de historia. O sea, el objetivo de Homero no era ser un cronista ni reflejar la historia, sino crear un poema épico, una epopeya de orgullo para los griegos, y tocando pues temas universales como el amor, como el honor, que tanto iban a enganchar a la gente, ¿no? Crear la historia de París y Helena, de Aquiles, de la inmortalidad, ¿no? Ese miedo al ser derrotado, al ser recordado, el enfrentamiento entre Héctor y
y Aquiles, todos estos temas de la familia, el honor, pues que en las películas pues tanto recurren los directores, ¿no? Claro. Para hacer que sean llama. éxitos. Pues Homero en este caso utilizó eso, ¿no? Recogió pues estas personas y acontecimientos que sí que existían, que había referencia a ellos, para crear su propia versión, ¿no? Su propio poema épico. Entonces utilizó los conocimientos que tenía del armamento que se utilizaba en la Edad del Bronce, lo que sabía sobre lo que había ocurrido en Troya, y hizo un mix, ¿no? De la tradición oral recopilada, que hacía referencia a acontecimientos que habían ocurrido pues con cientos de años de diferencia, ¿no? Igual había oído hablar de una ciudad de Troya esplendorosa que fue destruida por un terremoto. También había oído hablar de la misma ciudad que luego había sido sitiada. Estos relatos pues igual tampoco estaban tan claros, ¿no? En la mente de los griegos, en la mente de Homero, pero había rumores, ¿no? Por ahí de una ciudad esplendorosa que había caído, y todos esos elementos pues que son tan vistosos, pues Homero los fue recopilando y poniendo en su relato, ¿no? Sobre la guerra de Troya. Y la guerra de Troya sería más un proceso que un acontecimiento, ¿no? Tendríamos detalles y personas y hechos que tendrían que serían tomados desde un proceso de cientos de años, ¿no? De enfrentamiento, y que, para simplificarlo, pues Homero lo resumió a una guerra de 10 años, ¿no? Que es la que dura la guerra de Troya en la Ilíada. Puede también que Homero, pues como nosotros, no tuviera las cosas muy claras, ¿no? De qué pasó, pero tampoco le importaba, ¿no? A Homero lo que quería era pues construir una historia, construir un poema épico, una epopeya que pues eso, sirviera para tener éxito y que la gente le aclamara. Y con esto yo creo que... Muy interesante. No, porque tengo aquí varias... Bueno, sí, pregunta. Preguntas que hacerte. Una anecdótica. ¿Se tienen referencias del caballo de Troya? No, de eso simplemente se menciona en la Ilíada, pero no hay ninguna evidencia arqueológica ni escrita de que existiera. O sea, que únicamente aparece en la Ilíada. Antes no había... Bueno, en realidad en la Odisea aparece. El caballo de Troya es en la Odisea. Cierto. Pero no hay ninguna referencia más en textos históricos ni arqueológicos de un artefacto así. Simplemente igual fue una invención del propio Homero y luego se ha ido reutilizando, ¿no? Y siendo recurrente en la historia de la literatura y del cine. Y que ha servido, como tú bien decías, para dar nombre a los troyanos, que claro. Me parece impresionante. Ya no tan anecdótico. Has hablado de París, que se podía relacionar, Aquiles, Ulises, ¿esos nombres, personajes existieron? Claro, aquí ya es suposiciones. Sí, de Agamenón, por ejemplo, sí que tenemos referencias a nombres parecidos. Lo que pasa es que no he querido extenderme mucho con lo de las tablillas hititas, porque hay muchas menciones, muchas suposiciones. Sí que hay menciones a un rey de los griegos, de los Agi y Yagua, que pudo haber recopilado tanto poder en su persona para reunir a todos los griegos contra la ciudad de Troya. Y se le atribuye, o sea, se relaciona con el rey Agamenón. Lo que sería, luego, cuando se descubrió Micenas también, pues la gran capital de Micenas, pues daba veracidad a que existía en la Edad del Bronce pues una ciudad muy potente, ¿no? que era Micenas, fortificada y con unas riquezas también pues que denotaban un gran poder económico, ¿no? de esa cultura. ¿Y de Aquiles, Ulises? Sí, de esto la teoría es que seguramente existirían jefes locales, reyezuelos en la época en cada ciudad griega, pues que igual uno se llamaba Aquiles y era un guerrero muy fuerte y quedó su impronta en la mente de los griegos, ¿no? Fue su leyenda pasando por tradición oral y al final Homero pues cogió esta leyenda de Aquiles y la introdujo en su relato, ¿no? Igual que Ajax, Odiseo, otros de los héroes que aparecen. Odiseo, que recordemos que es Ulises, claro. Como los griegos llamaban a Ulises. Sí. Bueno, se llamaba Odiseo y luego ya los romanos es quienes claro, eso sale también en las fuentes escritas. Sabemos por las tablillas micénicas que la sociedad micénica estaba gobernada por una aristocracia guerrera,
Entonces a estos aristócratas guerreros se les llamaba basileus, que luego ha sido el término que se utilizaba para rey en Grecia. Entonces estos basileus puede ser que, es lo más probable que alguno se llamara Ajax o que alguno se llamara Odiseo, y que cogieran el nombre para la leyenda, para el mito. Que por cierto, no sé si lo hemos visto en pantalla o no, pero la carátula de nuestro programa ahí está. Eso muy bien, Javier, muchas gracias. Son Ajax eso es. y Aquiles jugando una partida de dados, ¿no? Creo que es. ¿no? Y creo que de ahí, en griego, creo que uno dice 4 y tú dices 3, ¿puede ser? Ahora no lo veo. No, solía poner los nombres. Arriba pone Aquiles y Ajax. Ajá. Sí. Son los nombres para identificar de este. Bueno, pues la carátula de nuestro programa está sacada de aquí, para que veáis hasta dónde llega el legado de la guerra de Troya, ¿no? Que lo utilizamos como carátula para la sección. Eso es. Otra pregunta que tenía de aquí. Has hablado de los aqueos, de los hititas, pero Esparta. Claro, Esparta era una de las principales ciudades micénicas. El origen de Esparta es micénico, lo que pasa es que la más importante era Micenas, pero tenemos referencia de una Esparta micénica, ¿no? Que sería el rey Menelao, pues seguramente sería uno de los reyes de esta Esparta micénica. Vale, estupendo. Y luego me he quedado intrigado por el tesoro que descubre Schliemann, sí. Que se lo queda, en aquella época tenían conciencia, porque eso de los museos no estaba todavía... Claro, en la época todavía no, pues eso se lo lleva, incluso se lo pone a su mujer en su casa y le hace fotos. Por eso. Pero me parece que se puede visitar, me parece que está musealizado ahora el sitio arqueológico de Troya y se pueden visitar ahí en Turquía el tesoro del rey Príamo. Bueno, o sea que rey Príamo, no sabemos si es de Príamo o no, pero el tesoro que descubrió Schliemann. O sea que no se ha desperdigado por ahí, no se lo llevó... No, ha quedado íntegro. Como también el que se descubrió en Micenas, la máscara de Agamenón, muy típica, también se puede observar ahí en el museo. Sí. Bueno, Agamenón, no sabemos si es Agamenón, pero es muy goloso, ¿no?, atribuirle. Los arqueólogos del siglo XIX eran muy dados a eso de ir buscando pues la Atlántida, cosas así, y decir, pues aquí lo hemos encontrado, esto es. Y ya le ponemos el nombre y se queda así, aunque no sea. Pero bueno, queda muy bien. En la arqueología actual se sigue haciendo en algunos sitios que pues hay muchos arqueólogos que están empeñados en encontrar algo, en encontrar, por ejemplo, el ejemplo de Tartesos, del que podemos hablar otro día, ¿no? También es un ejemplo de esta dicotomía entre... pues, te está influyendo más al buscarlo tu ansia de establecer un vínculo contra ello, o tienes que estudiar de una forma objetiva lo que estás encontrando, el ponerlo en relación pues con otros contextos, no solo con la idea que llevas, que es lo que hacía Schliemann, ¿no? Schliemann iba a encontrar Troya, daba igual que no fuera, pues eso era Troya. ¿Para qué acertó? Claro, sí, parece que sí. No acertó mucho con las capas, Troya, ¿no? De aquí está Troya, algún agujero y ya está. Pero bueno, sí. Pues claro, con los medios de aquella época igual... Sí, con los medios y con la conciencia que se tenía, la arqueología no existía como disciplina. Entonces ahora ya sabemos que lo más importante de la arqueología es el contexto. O sea, no sirve de nada ir con tu detector de metales, sacar una moneda y llevártela a casa. Ya no tiene ningún valor como documento arqueológico, porque le quitas todo el contexto de donde lo has hallado para sacarlo. Claro, pues digo yo que excavar 9 capas... Claro, si excavas para sacar una moneda, te cargas todo el contexto que tenga alrededor, las posibles capas, los estratos. Entonces ese documento, aunque sea una moneda muy bonita, ya no tiene valor arqueológico, ¿no? Y te cargas un poco de la historia, ¿no?, de nuestros antepasados. Y de saber por qué esa moneda está ahí, quién vivió allí, quién la utilizó. Claro, eso es. Bueno, pues para ir finalizando, queda pendiente un poco lo de los pueblos del mar. Del mar, sí. Y no sé si ya para el próximo puede ser. Bueno, para cuando tú quieras. Y también me comentaste una vez de unos pueblos que también aparecen en la Edad Media. En la Edad Media. Un pueblo que de repente aparece, arrasa...
Igual te estaba hablando en la Edad Media, pero ahí ya nos tendríamos que ir a Asia, del Imperio Gemer. Efectivamente, sí. justo de los Gemeres. Eso, no recuerdo el nombre. Sí, es un imperio que desaparece de repente. Efectivamente, que aparece y desaparece y no, eso es. Y no se sabe. Que eso, sí, pues ese para la próxima podría estar bien. Estaría bien, lo dejamos ahí votando. Es. Bueno, pues no quiero que nos despidamos, Víctor, ya que has traído un libro para que lo enseñes. Sí, he traído el libro en el que he sacado casi toda la información, que es este de aquí, de Eric Kline, La Guerra de Troya. Es muy finito, o sea, se puede leer, es una lectura de verano muy ligera, en el que, pues, si queréis ampliar más conocimientos, saber más sobre la Guerra de Troya, aquí lo tenéis. Eso es. Eric Kline. Eric, escrito solo con C, no con CK, solo con C, y Kline como suena, C-L-I-N-E. Sí, no sé muy bien, pero bueno. Eso, la Guerra de Troya. La Guerra de Troya, para aquel que quiera ampliar. Sí, este año a ver si puedo traer más bibliografía, ¿no? Para la gente que quiera ampliar conocimientos o saber más sobre el tema, traerle algún librillo. O también nos pueden escribir a nuestro correo, que ahí aparece sobreimpreso en pantalla, lasbatallitasdevíctor@yahoo.com. Bueno, pues muchísimas gracias, un placer como siempre, Víctor. A ti igualmente, estoy encantado de estar aquí. Ha sido muy, muy interesante. Y nada, os invitamos a que nos sigáis escuchando en nuestra radio Burbuja, la radio del centro. Muchísimas gracias también a Javier, que la verdad que nunca se lo decimos, pero está ahí a todo. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa de Las Batallitas de Víctor. Adiós.